Empieza el mejor momento de la temporada. Empiezan las reconstrucciones en Café con nosotros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, un vídeo, Jonai, que tanto nosotros como todos los seguidores llevaban tiempo esperando, y es que con esta entrada al mercado de verano, aquí en el canal nos toca empezar con las reconstrucciones, y además nos toca empezar por una reconstrucción, Jonai, que nos la han pedido en comentarios, que nosotros pensábamos que era una que teníamos que hacer bastante pronto, que es la reconstrucción del Real Club Deportivo Mallorca. Sí, porque al final el Mallorca, bueno, la afición bermellona está decepcionada por ese último tramo final de Liga. Hay una línea diferente entre lo que es la dirección deportiva y los jugadores, porque los jugadores piensan que pueden quedar por encima del top 10 y el club bermellón, debido a las grandes incorporaciones o fichajes más sonoros que en otros tiempos, en los últimos años, que ocupan una gran masa salarial, como pueden ser Kyle Larin, Sergi Darder o Vedan Murici, pues claro, están un poco en una situación de conservadora, por así decirlo. Arrasate está pidiendo fichajes para intentar subir el nivel y el club de momento pues se muestra, bueno, el club yo creo que tiene bastante ya con la situación que de momento tiene que manejar en portería, ¿no? Que ahora hablaremos, así que bueno, son dos líneas distintas, pero evidentemente creemos que el Mallorca tiene este margen de mejora y lo vamos a potenciar, ¿no, Julen? Porque para eso hemos venido, para alegrar y motivar a la afición mermellona. Para los que ya nos conocían del otro balón, ya saben cómo funcionan estas reconstrucciones. Para los que no, por explicar de una forma breve lo que vamos a hacer, vamos a coger la plantilla de esta 24-25 de cada equipo de la liga, vamos a hacer ventas y a partir de ahí vamos a analizar qué necesidades tiene cada equipo, qué fichajes le vendrían bien y acabaremos haciendo un pequeño once orientativo, entendiendo un poco pues lo que haríamos nosotros si fuéramos en este caso entrenadores del Real Club Deportivo Mallorca. Los pequeños cambios que vamos a meter respecto al otro balón, Jonai, es que yo voy a hacerme pasar por presidente, por director económico, un poco el que te va a decir esto sí, esto no, y tú en cambio vas a cogerle el rol de director deportivo y te vas a dedicar a vender a jugadores y a ficharlos. Esto es algo que en el otro balón no lo hacíamos, nos parecía interesante meterlo en estas nuevas reconstrucciones en Café con los otros, así que esperemos que a la gente le guste. Jonai, para que a la gente no se le vaya la olla y antes de que empecemos con todo haya comentarios de tal, hemos intentado o nuestro objetivo es hacer reconstrucciones realistas. Para hacer reconstrucciones, después de fumarse un porrillo, siempre quedará la opción de echarse un Football Manager o un modo carrera en el FIFA y bueno, y hacer un poco cosas que no son a priori, en base a nuestra opinión, realistas. Nuestro objetivo es hacer reconstrucciones que sean realistas teniendo en cuenta la economía del equipo, teniendo en cuenta un poco la política de fichajes, el entrenador, y creemos bueno, que entre los dos seremos capaces de hacer una reconstrucción bastante realista. Y hombre, es que si no, no tiene ningún tipo de sentido en más en estos equipos, ¿no? Porque bueno, al final los equipos grandes pues hay ese margen de intentar soñar o crearse historietas, pero aquí no. Pero creo que también se pueden hacer buenos equipos, bueno, pues haciendo un gran rastreo y bueno, y con un poco de coherencia. Así que yo por mí, Julen, vamos allá. Pues vamos a empezar ya, Jonay, por el primer marrón en el que te voy a meter, que es la portería del Mallorca, donde tenemos primero al Pichu Cuellar, que a priori termina contrato, pero como todo apunta que va a renovar, lo mantenemos en plantilla, y tendríamos después esa disputa entre Dominic Grave y Leo Román, en la que esta temporada los dos han manifestado que no están del todo cómodos con las rotaciones de Diego Barrasate, así que cuéntanos, como director deportivo del Real Club Deportivo Mallorca, ¿qué harías para solucionar el problema en esta posición? Yo creo que Pichu Cuellar inicia conversaciones para quedarse un año más, da un buen rollo al vestuario, así que en eso no nos vamos a entrar, tampoco nos va a aportar mucha diferencia si se queda el Pichu o no. El tema está en lo de Grave y Leo Román. Yo, Julen, no sé qué pensarás tú. Yo, si soy el Mallorca y quiero aspirar a más metas en el futuro, me quedo con Leo Román, porque tiene proyección, porque tiene futuro, porque puede ser una gran venta por más dinero incluso dentro de unos años, y creo que Grave va a recuperar lo invertido y creo que
para un partido que ha tenido poco protagonismo en el club Bermellón por cómo le pisó Petar Ratkovic en su momento, pues yo creo que hay que vender a Grave. Yo creo que por 5 millones podemos vender al bueno de Dominic. Y para mí, yo creo que es primordial esto. No sé si a lo mejor otra gente opina distinto, pero yo es que lo tendría muy claro. Pues anotamos la salida de Dominic Grave un poco como la salida en aquel momento de Rajkovic, que sorprendía por la calidad del portero, pero teniendo en cuenta lo que había en el banquillo, pues era una venta necesaria. Lo mismo pasa con la salida de Grave. Vamos a pasar a los centrales, donde a priori no va a haber mucho movimiento. Tenemos a Raillo y a Valiant. Tenemos a Copete, que es un jugador que yo personalmente esperaba algo más y que no sé si es momento de salida, ahora nos lo contarás. Y tenemos también a David López, que volvió de su cesión en el Burgos en el mercado de invierno y que a priori podría quedarse en plantilla. Yo, Julen, a ver, Rayo y Valiant son intocables. Yo, para mí, creo que eso es innegociable. Hablando de lo que son centrales, yo creo que sí, Van der Heyden lo sacaría en otra cesión. La verdad, creo que, bueno, creo que no han casi en ningún momento en el Mallorca y creo que lo mejor es que se haga cedido porque no creo que Arrasate se enamore de repente de Steven Van der Heyden, ¿no? Creo que tiene incluso más opciones David López. Luego, el tema de los centrales, yo creo que Copete ya no es que no te haya hecho cumplir lo que esperabas, es que creo que es uno de los grandes activos del Mallorca para intentar sacar algo de dinero. Copete, que por cierto que es del Real Betis, es su equipo de la infancia, pues yo creo que por 4 millones lo podríamos sacar. Yo creo que Copete tampoco es un cojo, creo que ha mejorado este año, pero es verdad que a lo mejor para lo que quiere el Mallorca se queda un poco corto. Esto en cuartas centrales. No sé si quieres que pasemos a los laterales o quieres comentar algo de la parcela defensiva de los centrales. Yo creo que es una pena lo de que Pete Jonay porque creo que cuando ha podido jugar ha demostrado que tiene el nivel. Con Javier Aguirre lo Mm. veíamos en una línea de 5 donde en el perfil izquierdo es un jugador válido, pero claro, cuando tienes delante a Valiant y a Raillo, creo que es bastante complicado, así que totalmente de acuerdo con esa venta de Copete, un jugador que creo que en primera división podría rendir. En los laterales es posiblemente Jonay donde más movimiento pueda haber, porque en el lateral derecho tenemos a Mateu Morey y a Pablo Maffeo, que ya sabemos cómo acabó, así que entiendo que puede ser una de tus posibles salidas. Y en el lateral izquierdo tenemos a Mójica y a Toni Lato. Cuéntanos qué harías en esta parcela, que yo creo que es una de las que más movimiento va a haber, más allá de los extremos, que después hablaremos de ellos. Yo lo tengo claro, yo creo que Mafra ha llegado a un fin de ciclo, yo creo que es una situación un poco irreconducible. Creo que es otro de los grandes activos que tiene el Mallorca. Aquí, yo creo que no va a sacar todo lo que pretende, pero creo que lo podemos vender por 5 millones. Si es por 6 mejor, si es por 7 aún mejor, pero creo que su valor ha bajado un poco para que haya una salida, también por el tema de las lesiones que ha tenido Mafeo, que no son ninguna broma, ninguna tontería. Y en el lateral izquierdo creo que Toni Lato no sobra. Es decir, creo que Toni no ha tenido muchas oportunidades. Creo que para un equipo incluso de segunda división sí se puede pagar una incorporación por 1 millón de euros, ¿no? Creo que se le puede vender. Si es algo menos, pues algo menos, pero a lo mejor sacamos algo más por Mafeo. Pero yo lo tengo muy, muy claro, Julen. Yo creo que el tema Mafeo para mí me ha dejado ya muy frío y creo que no hay fase de que todo se arregle. Mafeo, que recordemos que hace 1 o 2 temporadas se hablaba en torno a 20 millones su venta y en lo que ha quedado, ¿no? Estamos hablando de siendo muy optimistas, podríamos llegar a unos 10 millones si conseguimos engañar a algún equipo de la Premier League, pero ha quedado un poco decepcionado lo de Mafeo en esta última temporada. Lo de Toni Lato a mí me encaja bastante, por ejemplo, en el Elche o en el Levante, en esos equipos que acaban de ascender, él siendo valenciano, bueno, creo que algún fichaje por alguno de estos equipos podría encajar bastante bien, pero creo que es evidente también que se le queda un poco corto al Mallorca, sobre todo por el perfil de Mojica, que es un jugador muchísimo más ofensivo. Vamos a pasar al centro del campo, Jonay, donde yo creo que posiblemente estas sean las parcelas, de las mejores parcelas del Mallorca y de las más estables, donde tenemos a Samu Costa, a Mascarell, a Morlanes para esa posición de pivotes y por delante a Sergi Darder, Antonio Sánchez y Dani Rodríguez. Me sorprendería que hicieras alguna venta, podríamos tener la opción de Samu, pero yo creo que esta posición o esta parcela del centro del campo es la más estable del Mallorca. Sí, y yo creo que es la que más hay que cuidar, Julen, porque creo que Samu Costa creo que se le puede retener más tiempo, porque al final es un jugador que sigue siendo joven. Manu Morlanes, que es uno de los grandes infravalorados del Mallorca. El otro día leí una estadística brutal que, bueno, en lo que pudo jugar en la primera vuelta, pues el Mallorca consiguió los mejores resultados y en la segunda, cuando ha estado ausente,
casi no gana ningún partido el Mallorca. Es importante la influencia que ha tenido este jugador, ¿vale? Y luego, bueno, lógicamente los Darder, a lo mejor hay gente que se opina que Antonio Sánchez hay que darle salida, pero a mí me parece un jugador, Julen, muy polivalente, que para cuando hay lesiones creo que te cubre varias posiciones, ¿no? Dani Rodríguez tampoco se le puede sacar de la ecuación, así que recordar a la gente que Robert Navarro, Valeri y bueno, lo hablaremos luego, pero Chiquiño no son fin de cesión y no siguen, o fin de contrato. Y nada, yo aquí solamente vendo a Daniel Luna, es decir, que ha estado en el Cartagena cedido y que creo que bueno puede tener algún mercado y por 300.000 euros creo que se le puede sacar, pero el resto, salvo que haya una sorpresa con Samu Costa, nosotros no lo quedamos, así que nada más. Después podréis ver, por la gente que está viendo el vídeo, para que no se vuelva loca, un resumen de todas las ventas, porque aquí ya Jonay adelantaba el nombre de Daniel Luna, que volvería cedido del Cartagena. Después trataremos a todos estos nombres. Vamos a seguir con esos extremos de los que prácticamente ya has hablado, porque tenemos a Robert Navarro, que termina el contrato, a Valeri y a Chiquiño, que termina la cesión. Solo nos quedaríamos con Takuma Asano en la posición de extremo, así que después tendremos que hacer varias incorporaciones en esta parcela. Y vamos a terminar con la punta de ataque, donde tenemos a Vedat Murici, tenemos a Abdon Prats, perdón, y a Marc Domenech. Tenemos también a Kyle Larin, que un poco como Pablo Maffeo yo creo que ha terminado su ciclo y que habría que buscarle una salida. Jonay, yo te propongo, no sé cómo lo ves tú, pero en el caso de Kyle Larin, una cesión a un equipo de primera división con una opción, una obligación de compra de 1, 2, 3 millones, que yo creo que dependiendo del equipo se le podría meter una opción de compra de esos 2, 3 millones. Sí, a ver, es muy difícil recuperar ya creo que fueron 7 lo que se invirtieron por Kyle Larin, si no recuerdo mal, creo que va a ser muy difícil. Creo que una compra, o sea, una venta en este verano va a ser muy complicada, sobre todo en nuestro mercado, que te viene a lo mejor un equipo de Arabia o te viene un equipo tal, y además que hay mundial el año que viene y Kyle Larin se quiere ir, perfecto, pero de momento no entra en nuestro guión o no entra en nuestro esquema y por tanto va a ser una cesión, efectivamente. Bueno, pues ahora ya sí que está viendo la gente aquí en pantalla ese resumen de las salidas. Por hacerlo de una forma rápida, dejaríamos marchar a Dominic Grave, a Copete, Maffeo, Toni Lato, la cesión de Kyle Larin que acabamos de comentar. Después de los jugadores que volvían de cesión y que los vamos a volver a vender o a ceder, como Van der Heyden, Daniel Luna o Javi Llabres, que parecía que podía ser ese extremo que podía tener continuación en el primer equipo, pero se está quedando un poquito corto y veremos a ver si en una cesión otra vez en segunda división podemos darle algo más de continuidad, y luego las ya conocidas salidas de Robert Navarro, de Valeri y de Chiquiño. Así que, Jona, y ahora sí vamos a pasar a la parte interesante, a la que más le gusta a la gente. Vamos a hablar de varios fichajes y vamos a empezar por reforzar los dos laterales después de las salidas de Toni Lato y de Maffeo. ¿Dicho lo que hemos sacado con las ventas, Julen? No lo hemos está en el dicho, gráfico, ¿no? no lo hemos dicho, tampoco está en el gráfico. Si quieres, Jonay, coméntalo de una forma breve. Realmente, bueno, no lo he comentado porque no me parece algo así que sea completamente realista. Bueno, por dar transparencia, para no ser algún que otro partido político, 15 millones 300.000 euros. Creo que está bien para no vender a Kyle Larin o a otro jugador importante como Samu Costa de Mallorca, ¿eh? Cuidado. Aquí, Jonay, tener en cuenta para la gente que lo está viendo que evidentemente no tenemos conocimiento al 100% de todo lo que hay dentro del club. En algunos casos ponemos los valores en base a información que haya podido salir, en otras nos guiamos un poco por los valores de Transfer Market. Creo que se entiende pues que evidentemente no podemos conocer al 100% salarios, cláusulas de rescisión y demás del mundo del fútbol. Entonces, bueno, que se entienda que serían alrededor de unos 15 millones que vamos a utilizar ahora para reconstruir el equipo. Eso es. Pues nada, vamos a arrancar, ¿no? ¿Con qué arrancamos en portería, Julen? Bueno, pues en portería lo lógico, lo que nos ha parecido más coherente es dar la oportunidad a Pere Joan, que es el portero del Mallorca B, un Mallorca B que no ha hecho un temporadón, la verdad, pero que Pere Joan yo creo que es la mejor opción para no tener que gastar dinero, para que sea el suplente de Leo Román y sobre todo lo que digo, para no tener que gastar dinero. No, y que para que Leo Román se sienta ya por fin intocable en la portería, que creo que se lo ha ganado y se lo ha merecido, por lo menos por tener esa proyección y que creo que se puede sacar más dinero con él, en el futuro. Vamos con la defensa. Bueno, hemos comentado rápidamente lo que nos quedamos con David López y sería pues el sustituto natural a lo mejor de Copete. Ya veréis por qué a lo mejor no hacemos ninguna incorporación en defensa luego. Y digo yo un lateral y dices tú otro lateral. Yo voy a decir el derecho y a lo mejor a la gente no le gusta mucho porque es verdad
que ha quedado en segundo plano, pero vamos a fichar a Marvin Parr de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Por qué fichamos a Marvin Parr? No es porque haya nacido en Palma de Mallorca, que creo que puede tener consciencia de lo que es el Mallorca, pero bueno, sería por 2 millones, pues intentaríamos por menos, pero bueno, como mucho 2 millones. Y creo que con Arrasate es un jugador que pega en este equipo, porque tiene proyección ofensiva, porque yo a Marvin, por ejemplo, le he visto mucho tiempo en el Castilla y era un jugador que destacaba, y creo que en Las Palmas lo que le ha perjudicado es a lo mejor ese inicio de temporada donde no contaba para nada, pero luego creo que ha tenido muy buenos minutos. Creo que es un lateral joven que tiene bastante margen de mejora y que creo que en este Mallorca con Yago Arrasate puede mejorar bastante. Para reforzar el lateral izquierdo, Jonay, nos traeremos a un conocido de la casa del que llevamos ya tiempo hablando y que no termina de dar ese salto a la primera división, que es Ignasi Vilarrasa, ¿no? Un jugador que ya lleva temporadas en el Huesca dejando un grandísimo rendimiento y que consideramos que es el momento perfecto porque termina contrato con el Huesca a este final de temporada y que el salto a un Mallorca en el que a priori sería suplente, pero que ya sabemos que Arrasate es bastante durante los partidos de cambiar los laterales, podría tener oportunidades y nos parece una opción interesante porque llegaría libre y para ser suplente que mejor que no tener que gastar dinero. Yo desde mi punto de vista de economista. Y luego por los datos que tiene como asistente, creo que con esa profundidad, creo que no, si Arrasate consigue implantar, mejor dicho, su filosofía en el Mallorca, creo que Vilarrasa es un candidato más que aceptable y que muchos equipos de primera están interesados y que le hemos elegido este lugar, este destino, el Mallorca. En centrocampistas, como habéis visto, no hay muchos cambios, pero sí nos vamos a traer a alguien libre, alguien que nos dejó su huella aquí en la liga y que nos gustaría que volviera. Va a estar complicado, pero como es agente libre, lo vamos a intentar. El Mallorca ha demostrado que, hombre, que puede pagar algún que otro salario un poco alto y que creo que con la salida de algunos cedidos y tal es posible con alguna venta. Entonces, la vuelta de Nisbardi, Julen, que puede hacerte medio centro ofensivo, pero también caer como falso extremo y que creo que por banda izquierda puede venir hasta muy bien. Es cierto que está en el fútbol turco, pero insisto, es agente libre y que creo que una vuelta en un retorno de un jugador que conoce la liga y que conoce la casa y además es un equipo que puede jugar a un fútbol ofensivo, aunque no lo hayamos visto este año, creo que está bien. Sí, además un Enis Bardi que evidentemente le tengo bastante perdida a la pista desde que salió. Bueno, acaba de haber un apagón en la grabación. A lo que iba, que un Enis Bardi que evidentemente la tenía perdida a la vista desde que salió del fútbol español, pero que por perfil me encaja bastante en ese perfil Sergi Darder, Antonio Sánchez, jugadores que pueden jugar tanto de media punta como caídos a banda. Me encaja bastante el macedonio en esa posición, aunque Jonay, lo que es evidente y lo que está esperando todo el mundo es que el Mallorca necesita reforzar sus extremos. Ya lo hablamos la temporada pasada de esto, de que con Yago Barrasate el Mallorca iba a necesitar extremos y es evidente también que los extremos que han llegado esta temporada, más allá de Robert Navarro, no han terminado de funcionar, así que nos vamos a ir primero al mercado de segunda división, un mercado que nos gusta mucho en un equipo que, bueno, veremos a ver si es de segunda o de primera. En el momento en el que estamos grabando esto, va a tener que jugar la final del playoff de ascenso, ahora hablaremos de ese jugador. Y para el otro extremo, nuestro fútbol mexicano, Jonay, un jugador del que te he escuchado hablar muchísimas veces, del que parecía que podía llegar al fútbol español, concretamente al Club Atlético Osasuna, si no me equivoco, acabó llegando al fútbol belga y que quiere repescar, en este caso, para Yago Barrasate, no en Osasuna, pero sí en Mallorca. Sí, porque estamos hablando de César Huerta. César Huerta es un jugador mexicano que juega en el Anderlecht. Para que os hagáis una idea, bueno, es un jugador que en su salto a Europa juega por izquierda y le han puesto mucho por derecha. Algo que no le favorece, porque la verdad es que es un jugador de jugar solo por un costado, no por ambos, o todavía no ha desarrollado esa capacidad. Creo que con ese nexo que hubo de Javier Aguirre con el Mallorca, creo que puede tener, bueno, puede ayudar, y ese protagonismo de un jugador con regate, con influencia en el área, pues que creo que puede estar bien. Creo que la posición ya de Dani Rodríguez como falso extremo, jugando por ese costado, creo que hay que ir cubriéndola, que hay que ir reforzándola, que no se puede abusar ya de ello. De hecho, ya creo que lo normal sería que Dani Rodríguez fuera dando bajón tras bajón, sería lo normal, aunque dejará un capítulo glorioso sin ninguna duda. Así que César Huerta, que es un poco desconocido para el público general, pero que creo que en la Liga y en el Mallorca en concreto, con oportunidades y continuidad, podría tenerla. Eso sí, el Anderlecht yo creo que nos obligaría a lo mejor a hacer una opción de pagar una compra en el futuro, pero bueno, eso lo dejamos ahí escrito.
Y yo creo que el otro te lo voy a dejar a ti, Julen, porque es un jugador que sé que te gusta mucho y quiero que lo anuncies tú. Todavía recuerdo, Jonay, cuando hace algunos años hicimos en el otro balón un vídeo hablando de los jugadores de la cantera del Villarreal y a mí Haysem Hassan desde un primer momento me parecía un jugador espectacular que tenía que pulir varias cosas y que creo que esas cosas que tenía que pulir lo ha hecho esta temporada en el Real Oviedo, porque era un jugador que con el balón en los pies nadie tenía dudas, pero que realmente en lo táctico, en el trabajo defensivo me dejaba bastante que desear y esta temporada, que he podido seguir tanto al Oviedo durante la temporada como sobre todo en este playoff, he visto a un jugador que ha terminado de madurar, que le hemos visto ese trabajo defensivo, esa facilidad que a priori no tenía para sufrir y que se la estamos viendo esta temporada. Un Haysem Hassan que a priori, según lo que he podido leer, lo que hemos podido leer, tiene una cláusula de 1,5 millones. Lo que no sabemos es si en caso de ascenso a primera división subiría esta cláusula. Lo que hemos hecho es, bueno, poner un valor a Haysem Hassan de unos 3 millones de euros, a que a priori sería algo menos, para que la gente no se nos eche encima 3 millones que pagaríamos al Real Oviedo para fichar al extremo francés. Es un jugador encima perfil Arrasate, porque a mí me recuerda como cuando Abde fue a Osasuna, ¿no? Creo que esa capacidad de regate, de borde, de trabajo, que con el Oviedo lo estamos viendo, de haber madurado en su juego, es un jugador que nos tiene locos. Vamos a ver qué pasa si se queda en segunda, creo que sería más fácil. Si suba a primera, bueno, habría que a lo mejor negociar de forma más dura, pero sin ninguna duda creo que Haysem Hassan revolucionaría a Son Mois. Y dicho esto, vamos con el último fichaje, la última incorporación, el último jugador. Sabéis que el Pirata Murici no ha pasado por un buen año, lesiones, lleva 2 años seguidos lesionándose en partes claves de la temporada. Hemos sacado a Kailari, siempre estará Don Pratt, por supuesto, pero necesitamos gol, necesitamos un tío que incluso pueda mejorar lo que propone Murici cuando está al 100%. Y ese es Barnabas Varga. ¿Quién es Barnabas Varga? Bueno, Barnabas Varga siempre yo he estado, lo que amamos el fútbol internacional, es un jugador que es el típico que está toda la vida en un equipo como es el Ferencváros, ¿vale? Y que siempre te hace unos goles, una cifra de goles bastante considerable. ¿Qué ha pasado este año? Pues que ha podido jugar competición europea y aún así ha dejado su sello también. Había la duda de a ver cuando jugara con equipos contra equipos más de nivel, pues ¿qué haría? Pues lo ha hecho, ¿vale? Entonces, Barnabas Varga, que encima no tiene un coste alto porque es un jugador ya de 30 años, pero que por 3 millones lo podíamos traer, y aunque mida un 84, un 85, si no recuerdo mal, por ejemplo, de cabeza va de lujo, que para los centros laterales que impone Arrasate para rematar y para dar descanso a Murici sobre todo, o para competir por ese puesto incluso, creo que volvería loco. Y el Mallorca, que es un equipo que suele hacer fichajes exóticos, ¿vale? Que toca todas las nacionalidades, pues oye, un húngaro en la isla ya sería algo random y que creo que podría encajar y podría aportar esa cifra de goles que le falta al conjunto Mermellón. Me tomo este fichaje, Jonay, como un mensaje claro a toda esa gente que no ve más allá de la Champions League y que critica la Europa League y la Conference League, ¿no? ¿Qué sería Totalmente. del Ferencváros sin este tipo de competiciones? Voy a hacer, Jonay, si te parece, un resumen rápido de cuáles han sido los fichajes, más allá de ese de Pere Joan, que lo subiríamos al primer equipo. Tendríamos la llegada de Vilarrasa, tendríamos la llegada de Marvin Park, de Enis Bardi, de Haysem Hassan, de César Huerta y de Barnabas Varga. Y así que para terminar, Jonay, vamos a hacer un pequeño resumen del que podría ser un posible 11. Aquí ya sabéis que habría 1000 variantes que ahora si quieres comentamos de una forma rápida, pero bueno, a priori el 11 que se nos quedaría sería Leo Román en portería, Marvin Park y Mójica en los laterales con Raillo y Valiant. En la pareja de centrales, Samu Costa y Morlanes como doble medio centro, Sergi Darder de media punta, Haysem Hassan y César Huerta en bandas y como punta de ataque, Vedat Murici. No sé qué variantes se podría ver aquí, evidentemente la entrada de Varga, podríamos ver a Dani Rodríguez, como hemos visto muchas veces en banda, incluso a Vilarrasa en algún momento como titular, pero a priori creo que es un 11 bastante completito. Sí, yo creo que es un once más profundo, sobre todo con más desborde por bandas, que lo que hemos intentado buscar, ¿no? Para contentar a Arrasate, que yo creo que en ataque es lo que necesita. Creo que hemos mantenido a Samu Costa, que para mí es primordial mantener esa pieza en el Mallorca. Y creo que en los laterales también hemos dado más profundidad de la que había. A lo mejor en la derecha hemos perdido capacidad defensiva, porque Marvin en eso es cierto que tiene que mejorar, pero consideramos que Arrasate podría hacerle madurar en la alta categoría. Así que quitando esa duda de Varga Murici o Vilarrasa Mojica,
creo que lo demás está listo. Nos quedamos encima con el Román, que es un porterazo, y sería darle un golpe sobre la mesa. Y creo que este Mallorca podría aspirar a lo que quieren muchos jugadores, que es intentar, pues al menos entrar en esa plaza de Conference, aprovechando que, bueno, parece que otros equipos como el Sevilla o la Real Sociedad pues van a tener que luchar de nuevo para establecerse lo que habían conseguido en los últimos años, estar en la élite. Por comentar también de una forma muy rápido, Jonay, hablábamos de que en las ventas sí que nos salíamos alrededor de unos 15 millones. En los fichajes, teniendo en cuenta lo de que Jason Hansen hemos puesto 3 millones, serían alrededor de unos 8 millones, así que ya veis que ahí también tendríamos un margen que económicamente le va a venir bastante bien al Mallorca. Y ahora simplemente, Jonay, que nos deje la gente en comentarios qué opinan de esta reconstrucción, que para nosotros es algo importante, si hay algún fichaje que no les cuadra, si hay alguna venta que ellos harían y que nosotros hemos hecho o viceversa, que nos lo dejen todo en comentarios. Si os ha gustado la reconstrucción, evidentemente dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, porque sabemos que os molan las reconstrucciones y lo que van a venir las siguientes semanas, evidentemente, son las reconstrucciones del resto de equipos del fútbol español. Con nosotros y con los otros.